Marco Aurelio no era valiente. Espérate, antes de que cierres el video. No estoy diciendo que era cobarde. Estoy diciendo algo más incómodo. El hombre que gobernó el imperio más poderoso de la historia, el que enfrentó guerras, traiciones y plagas durante casi 20 años seguidos, no tenía valentía como tú la imaginas. No sentía menos miedo que tú. Sentía exactamente el mismo miedo. La diferencia es que él hizo algo con ese miedo que el 99% de la gente jamás aprende a hacer. Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a desarmar hoy. Piensa un momento en tu última guerra. No me refiero a un campo de batalla. Me refiero a esa reunión donde sabías que te iban a cuestionar. A esa conversación que llevabas semanas evitando. A esa decisión que te quita el sueño. Marco Aurelio enfrentaba lo mismo, solo que con espadas de verdad y un imperio entero dependiendo de su cabeza fría. Y lo curioso es que el método que usaba para no desmoronarse es exactamente el mismo que tú necesitas para no desmoronarte en tu versión moderna del campo de batalla. Vamos a entender cómo pensaba. Pero antes, déjame destruir un mito. La gente cree que el estoicismo es no sentir. Incorrecto. Completamente incorrecto. Marco Aurelio escribía en sus diarios, los que hoy conocemos como meditaciones, sobre su frustración, su cansancio, sus ganas de rendirse. Un emperador, el hombre más poderoso del mundo conocido, escribiéndose notas a sí mismo en la oscuridad de su tienda de campaña, antes de una batalla, recordándose por qué no debía dejarse arrastrar por el pánico. ¿Te imaginas a un emperador admitiendo que tiene miedo? Nosotros, 2000 años después, seguimos fingiendo que estamos bien cuando no lo estamos. Y aquí está el problema. Fingir que no sientes no te hace fuerte. Te hace frágil con maquillaje. Marco Aurelio hacía lo opuesto. Sentía todo. Y luego decidía qué hacer con eso. Esa es la primera pieza del rompecabezas. Primera idea. El estoico no elimina la emoción, elimina la reacción automática. Piénsalo así. Tú no controlas la primera ola. Te insultan, te traicionan, te dan una mala noticia y el cuerpo reacciona antes de que la mente alcance a opinar. El corazón se acelera, la mandíbula se tensa. Eso no lo controla nadie, ni el emperador más estoico de la historia. Lo que sí se controla es la segunda ola, la que decide qué haces con esa primera reacción. Marco Aurelio, antes de cada batalla, se repetía algo parecido a esto. Lo que está fuera de mi control no merece mi energía. Lo único que controlo es cómo respondo. Suena simple, casi obvio. Pero escúchame, la mayoría de la gente vive exactamente al revés. Gasta toda su energía en lo que no puede controlar. La opinión ajena, el resultado incierto, el pasado que ya no existe, y le sobra nada para lo único que sí puede manejar, su propia respuesta. Exactamente. Ahí está la diferencia. Y no, esto no es una frase bonita para colgar en redes sociales. Era literalmente la herramienta que usaba un hombre que, si fallaba en su juicio, perdía batallas, perdía territorios, perdía vidas. No era filosofía de café, era supervivencia. Segunda idea, la vista desde arriba. Marco Aurelio tenía un ejercicio mental que practicaba constantemente, y te prometo que esto te va a cambiar la forma de ver tus problemas actuales. Se imaginaba a sí mismo desde muy arriba, como si pudiera ver el imperio entero, las ciudades, los ejércitos, los ríos, desde una distancia imposible. Desde ahí, su problema, por más grande que se sintiera en el momento, se volvía minúsculo, un punto en un mapa enorme. ¿Sabes qué pasa cuando aplicas eso a tu vida? Esa discusión que tuviste ayer y que te quitó el sueño, vista desde arriba, dentro de 5 años, ¿qué tamaño tiene? Sé honesto. La mayoría de las cosas que hoy sientes como una guerra total, en 5 años ni las vas a recordar. Eso no significa que no importen. Significa que les estás dando un tamaño que no tienen. Y aquí viene la parte interesante.
Marco Aurelio no usaba este ejercicio para sentirse insignificante o para no hacer nada. Lo usaba para quitarle peso emocional al problema y quedarse solo con la parte útil. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ahora, con lo que tengo. ¡Boom! Ahí está la utilidad real del estoicismo. No es resignación, es enfoque quirúrgico. Tercera idea. La muerte como recordatorio, no como tragedia. Esto va a sonar oscuro, pero quédate, porque es probablemente la idea más liberadora de todo el video. Marco Aurelio pensaba en la muerte constantemente, no de forma morbosa, sino como herramienta. Se recordaba todos los días que iba a morir, que todo lo que construyera se iba a desmoronar, que ni su nombre se recordaría con precisión. ¿Y sabes qué efecto tiene eso? El contrario de lo que imaginas. No te paraliza, te libera. Porque si vas a morir igual, ¿para qué perder horas, días, años, preocupado por lo que piensan de ti en una reunión de trabajo? ¿Para qué postergar la conversación importante, el proyecto que quieres empezar, la disculpa que debes dar? Piensa en la última vez que postergaste algo importante por miedo al qué dirán. Ahora pregúntate, si supieras con certeza que te quedan 10 años de vida, ¿seguirías postergándolo? Exactamente. Eso cambia todo. Marco Aurelio no tenía el lujo de ignorar la muerte. La tenía al lado todos los días, en cada batalla, en cada plaga que azotaba Roma. Y en lugar de evitarla, la convirtió en su brújula. Le ayudaba a distinguir lo urgente de lo importante, lo real de lo inventado por su propia ansiedad. Cuarta idea. El deber por encima del miedo. Aquí está algo que casi nadie menciona cuando habla de estoicismo. Marco Aurelio no actuaba motivado por sentirse valiente, actuaba motivado por el deber. Y esa diferencia es enorme. Si tú esperas sentirte valiente para actuar, vas a esperar toda tu vida. El valor no llega antes de la acción, llega después, como consecuencia. Marco Aurelio se levantaba cada mañana, sintiera o no ganas, con miedo o sin él, y hacía lo que tenía que hacer porque entendía su rol, su responsabilidad, su lugar en algo más grande que su comodidad personal. ¿Tú esperas sentir motivación para ir al gimnasio? ¿Para tener esa conversación incómoda? ¿Para empezar ese proyecto que llevas meses postergando? La motivación es un invitado que llega tarde y se va temprano. El deber, en cambio, se queda. Siempre. Y no, esto no significa convertirte en un robot sin emociones, que solo cumple obligaciones. Significa entender que la acción correcta no depende de cómo te sientes en este momento exacto. Depende de quién decides ser, incluso cuando no tienes ganas de serlo. Ahora bien, vamos a lo práctico, porque toda esta filosofía sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. Marco Aurelio escribía cada noche. No un diario emocional al estilo moderno, sino algo más parecido a un mantenimiento mental. Repasaba qué había hecho bien, qué había hecho mal, qué pensamiento lo había desviado de la razón. Era brutalmente honesto consigo mismo, sin compasión excesiva ni autocastigo innecesario. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? No hablo de revisar tu día en automático mientras te duermes viendo el teléfono. Hablo de sentarte, aunque sea 5 minutos, y preguntarte, ¿qué reacción tuve hoy que no me representa? ¿En qué gasté energía que no valía la pena? ¿Qué controlaba hoy que dejé pasar por estar enfocado en lo que no controlaba? Eso no es debilidad. Eso es entrenamiento mental. Los romanos entendían algo que nosotros olvidamos. La mente, igual que el cuerpo, se entrena. Y si no la entrenas, alguien más la entrena por ti. El algoritmo, la opinión ajena, el miedo automático. Y aquí está la pregunta incómoda que quiero dejarte antes de cerrar. ¿Cuántas de tus batallas actuales son reales? ¿Y cuántas son simplemente miedo disfrazado de urgencia? Marco Aurelio enfrentó guerras de verdad, con consecuencias de verdad, y aún así encontró la forma de no perder la cabeza. Tú, probablemente,
Estás gastando esa misma intensidad emocional en cosas que ni siquiera vas a recordar el próximo mes. No te estoy diciendo que minimices lo que sientes. Te estoy diciendo que aprendas, como él, a separar la primera ola de la segunda. A mirar tu problema desde arriba antes de dejar que te trague entero. A recordar que el tiempo es limitado, no para asustarte, sino para liberarte de lo que no importa. Y a actuar por deber, no por motivación, porque la motivación nunca llega a tiempo. La mentalidad estoica no te va a quitar el miedo. Eso nunca pasó, ni con Marco Aurelio. Lo que te va a dar es algo mucho más valioso: la capacidad de actuar bien, incluso cuando el miedo sigue ahí, sentado a tu lado, esperando a ver qué decides hacer. Así que la pregunta no es si vas a sentir miedo en tu próxima guerra. Vas a sentirlo. Eso ya está decidido. La verdadera pregunta es: ¿vas a dejar que ese miedo decida por ti? ¿O vas a hacer lo que hizo un emperador romano hace casi 2000 años y decidir tú primero?